Amigas y amigos, muy buenas noches. Hoy nos encontramos en el estudio de uno de los artistas más admirados y reconocidos internacionalmente, el pintor paisajista Jorge Cázares Campos, quien ha plasmado con sus pinceles la riqueza natural del país y especialmente de Morelos, tierra en la que nació un 20 de noviembre y a la que ama infinitamente. Hablar de Jorge Cázares es hablar también de un valioso punto de referencia en la cultura de esta entidad, como artista y como promotor cultural. Sus obras han recorrido en innumerables ocasiones desde 1960 las principales galerías del país, en el extranjero también, y por supuesto Morelos. Algunas de sus obras han enriquecido colecciones particulares. En la Casa Presidencial Los Pinos se encuentra, por ejemplo, el retrato del general Emiliano Zapata y un paisaje de Guelatao realizado con motivo de la conmemoración del año de Juárez. Hace 2 meses, o 3, el gobernador Marco Adame Castillo, acompañado de dignos representantes de la comunidad artística y social y de seis exgobernadores del estado, develó el mural de Jorge Cázares Campos, el Estado Mayor del Ejército del general José María Morelos y Pavón. La obra está ubicada al interior del Palacio de Gobierno, en el salón que se llamaba Gobernadores antes, ahora nombrado Salón Bicentenario. En este mural el artista complementa la obra que en 2005 fue develada en el mismo salón, la cual muestra al siervo de la nación, José María Morelos, en batalla. Esta obra fue inaugurada el 15 de septiembre del 2005 y en un momento más platicamos con el maestro Jorge Cázares, quien por cierto el día de ayer festejó su cumpleaños. Va un saludo especial para todas las personas que nos ven a través de www.youtube.com Tacos y Caviar. Y yo soy María José Lazo y estos son mis tacos y caviar. Comenzamos. Este programa es patrocinado por Museo Chincolo, Centro Cultural, y Ecomundo en Muros, conciencia ambiental a través del arte. Bueno, pues como dije hace un momento, nos encontramos con el maestro Jorge Cázares en su santuario, su estudio, ¿verdad? Y le agradezco muchísimo, maestro, este pequeñito momento que podemos platicar con usted. Al contrario, mi querida María José, ya sabe que el amor que le tengo a usted, a la familia Lazo, a Martín, es inmenso, en correspondencia con el señorío que tienen ustedes, con su amistad que nos brindan y con el cariño que siempre nos profesamos. Así es, maestro, sí es verdad, y va para el otro lado, es lo mismo. Oiga, maestro, a ver, ya le han hecho miles de preguntas, siempre las mismas seguramente, pero yo, a lo mejor esta no se la han hecho. Usted terminó y termina las obras, y terminó esa obra majestuosa, está en el Salón Gobernadores, y las demás son como si fueran hijos, porque pasa muchísimo tiempo encima de esas obras. Definitivamente. ¿Qué pasa cuando se van? ¿Siente tristeza cuando ya se van a su destino? Pues sí, María José, usted es muy atinada en este análisis. Cada obra no es pintar por pintar y dejarlos y botarlos. Es una serie de experiencias. Digamos, en el caso de estos murales, es investigación histórica, investigación científica, investigación de ropajes, investigación de todo este tipo de elementos que van a formar parte de ese bagaje histórico que hace falta, impregnarse al más, como nunca, de los personajes.
de esa historia, de qué pudo haber pasado, de cómo fue la idea, de cómo fue el personaje, cómo es toda la atmósfera de ese momento, y tratar a través de una tela, a través de la obra que uno está creando, interpretar a lo que en la literatura, en la historia, lo hacen otros seres. Entonces hay que plasmarlo y tratar de darle al espectador eso, esa expectativa, esa historia, ese seguimiento de un héroe, de un hombre que lo tiene que destacar. Y lo hace suyo. Que lo hace uno, ¿verdad? Y que se hacen una serie de estudios. Yo hago siempre muchos estudios de todo tipo para tratar, tratar de que sea lo mejor documentada y lo mejor aprender de los grandes maestros que eran grandes dibujantes, grandes obreros del arte, gente muy humilde que estaba pegada a la profesión, sin pensar, como a veces sucede en la cuestión económica nada más. ¿Y cuando se va? Bueno, cuando se va, pues hay que dejarlos ir. Es como los hijos, usted lo acaba de señalar. Un hijo usted lo crea, lo educa, lo mima, le da los estudios más importantes. Usted quisiera tener lo mejor para sus hijos y verlos partir, pero verlos partir porque tienen que hacer su vida. Son individuos que necesitan hacer su vida. Lo mismo los cuadros. Lo mismo los cuadros tienen que ir a su nuevo hogar. Para otros espectadores, en este caso cuando es público el lugar, para que lo enjuicien, para que lo analicen, para que digan cosas buenas o malas, para que interpreten la historia, para que interpreten lo que debe ser necesario para un pueblo como el nuestro, con mucha historia, ¿verdad? A ver, maestro, acaba de decir para que digan cosas bonitas o cosas feas. Han dicho cosas feas. A veces. Indudablemente lo deben de hacer. Mire, yo creo que hay personajes, cuando uno se expone a eso, a oír cosas, alabanzas, a oír gente que le impacta, que le gusta cómo trabaja uno, pero otros que difieren, que piensan en otras escuelas, en otros sismos, que piensan de otra manera y quizás no sea de su agrado. Entonces hay que estar abierto a todo ello. Cuando uno es honesto y cuando uno crea una obra de arte, ya sabe que su hijo va a gustar o va a disgustar o va a pasar desapercibido totalmente, ¿verdad? Entonces, bueno, en este caso no va a pasar desapercibido porque está en el Salón Gobernadores, ese mural, y todo el mundo lo ve. Sí, pero debe ser así, María José. Uno está expuesto a eso y hay que entender que, sobre todo... Pero entonces, perdón que le interrumpa, pero ¿qué siente? O sea, dentro de usted, ¿se va? Claro. Mire, cuando va a estar en un lugar público es diferente a cuando va a estar en un hogar, ¿verdad? Un lugar público tiene usted más opciones, que lo vea más gente. ¿Qué busca el artista? Trascender, penetrar, incrustarse en la conciencia, sobre todo hechos históricos, de una sociedad en la cual está usted participando. Cuando uno logra mandar ese mensaje, definitivamente está lográndose el objetivo, que es educar, que es cultivar, que es penetrar. Entonces eso sí, entonces eso lo satisface. Seguramente. Pero si se va a un hogar, bueno, ahí pues, ya se perdió. A veces se pierde, a veces está circunscrito a un hogar, a un pequeño grupo de personas y nada más. Uno quisiera que lo viera todo el mundo. Y no es vanidad, sino simplemente es el amor que usted le transmitió al cuadro, claro, por supuesto. Cuando usted lo hace con amor, como lo hago yo, y como lo hace yo creo que es casi todos los artistas, definitivamente lo que quiere uno es trascender. Y trascender es que lo vea más gente. Pues hablando de artistas, ¿cómo ve como artista y como promotor cultural, qué opina usted de la pintura actual? Bueno, es una pregunta bastante interesante. Lo vemos, yo soy miembro de la Junta de Gobierno del Instituto de Cultura del Estado. Igualmente soy miembro de la Junta de Gobierno del Centro Morelense de las Artes, del cual veo con mucho agrado que aquello que se logró
ese espacio maravilloso que se logró con don Jorge Carrillo Lea, y que antes, con el doctor Lauro Ortega, preservamos para que no se hiciera otra cosa más que el museo. Ahí estaba sentado antes el Hospital Civil. Entonces, ahí se da uno cuenta que ese corredor cultural que decía yo hace muchos años se está concretando cada vez más. Entonces, es muy importante ver salir a los jóvenes de distintas disciplinas del Centro Cultural Universitario y del Centro Morelense de las Artes, que definitivamente tienen excelentes maestros y que ya empezaron a hacer eclosión los jóvenes, ya empezaron a participar en ese concierto, en esa lucha, en esa búsqueda de nuevos valores. Entonces, hay mucha libertad en las academias de arte, a veces se exagera, pero se dice que el arte no tiene que estar maniatado, no se tiene que tener ataduras, ¿verdad? Pero a veces se abusa, porque sí es importante que un artista, de la disciplina que sea, tenga preparación sólida. Digamos, ¿qué hace un paisajista que no conoce de geología, que no conoce a las nubes, que no conoce la flora, que no conoce la fauna, que no sabe de perspectiva curvilínea, de tantas cosas? Pues podrá hacer cosas maravillosas, geniales, pero va a hacer falta el sustento. La base. Claro, digo, si usted va a pintar retrato, va a pintar figura, necesita lógicamente conocer anatomía humana y de los animales, de los caballos, de todo esto. Entonces, si es necesario, a veces se descuida, y eso no es positivo, no es agradable, no es interesante, pero hay otra, en cambio, esa otra libertad tremenda que están gozando los muchachos. Yo tengo confianza que poco a poco se vaya tomando conciencia de lo que debe ser el hacer en la cultura, el ser un artista sólido. Pues bueno, vamos a hacer un corte, vamos a oír precisamente a dos otras artistas, una de la astronomía, la otra de los versos. Y vamos a oír a Andrea Valeria, los comentarios de Andrea Valeria, y a Laura la poeta. Ahorita venimos.